Buenos días, aquí estoy nuevamente para subir una nueva investigación que he llevado a cabo en esta ocasión sobre una dramaturga que se llama Sarah Kane. Sabéis que yo me dedico al teatro y Sarah Kane es una de esas luminarias, una estrella fugaz que pasó por el panorama teatral británico por muy poco tiempo, pero que con lo que hizo consiguió renovar absolutamente el panorama de la dramaturgia inglesa y por ende de la dramaturgia europea, porque más adelante veremos que ha sido y sigue siendo una de las autoras más representadas en Europa, aunque por desgracia no en España, en la que en nuestro país, como de costumbre, han tardado en traducirla y bueno, que se la ha montado, pero no con la asiduidad con la que se ha montado su trabajo en otros países como Alemania, Francia, Italia, sin ir más lejos, por no hablar de la propia Inglaterra, en la que Sarah Kane se ha convertido sin duda en una figura de culto. ¿Por qué yo elijo a Sarah Kane? Porque a mí me tiene completamente fascinada. A mí me gustan los autores y las autoras que son capaces de poner toda la carne en el asador. Es decir, que no escriben en frío, que no escriben desde la distancia. Como sabéis, yo tengo formación periodística y yo sé lo que es mantenerse un tanto apartado del problema en aras de la objetividad, ¿no? Porque lo que tienes que hacer es transmitir una información. Pero cuando estamos hablando de la creación, uno tiene que hablar desde su verdad, porque si no, no trasciende. Y el teatro es un arte antigua y es un arte sabia. Y lo que no funciona lo escupe del escenario y lo escupe del libro, no lo quiere. Tenemos a Sarah Kane como uno de los autores, de las autoras más poderosas de este último siglo XX. Y tengo que decir que bueno, ya no logró trascender al siglo XXI porque murió en 1999, muy jovencita, apenas con 28 años. Para comprender el trabajo de Sarah Kane tenemos que comprender su contexto. Bien, ella nace en 1971 en Essex, Inglaterra, en el seno de una familia muy religiosa. Los padres de Sarah son cristianos evangélicos. Los dos son periodistas, el padre trabaja para varios medios sensacionalistas, la madre se retira para cuidar de su familia y de sus hijos y ella crece, pues insisto, en un contexto muy religioso. Es una niña que ya con 8 o 9 años, más o menos es todavía muy niña, escribe un relato sobre un hombre que muere de un disparo y es capaz de describir una serie de sensaciones que revelan una madurez intelectual muy superior a la edad que tiene esta niña, la edad cronológica de 8 o 9 años, y también un gusto determinado por aquello que a priori puede resultarnos truculento, puede resultarnos un tanto incómodo de llevar, ¿no? Pero a Sara no le asusta ni el dolor, ni la muerte, ni la enfermedad, ni ninguno de los tabús que su sociedad todavía mantiene. Esto lo veremos más adelante. Bueno, Sara es una niña muy estudiosa, pero también es una niña que se divierte, tiene un temperamento, ella va poco a poco definiendo su personalidad como una personalidad muy libre, que puede ser tachada de rebelde, porque la expresión de Sara en su más tierna adolescencia siempre es ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Ella siempre pregunta, ¿no? Ella necesita saber por qué se sostienen determinados convencionalismos sociales, morales, desde que es muy jovencita. Todo esto lo vamos a ver luego en sus obras. Bien, Sara consigue pues sus estudios de secundaria con unas notas muy altas, estudia arte dramático en la Universidad de Bristol, obtiene unas matrículas de honor, es decir, ella es una alumna verdaderamente aventajada. Y ya ella se inclina por el teatro, ya ha formado parte de algunos grupos de teatro escolares, de instituto, de su barrio. Ella ya ha puesto en escena algunas obras de Shakespeare y ella tiene una especial admiración por el teatro jacobeo. Bueno, de esto hablaré también cuando hable de sus obras, porque la influencia de los jacobeos, en el teatro de Sarah Kane es muy evidente y sus influencias las iremos viendo también. Pero de momento vamos a contextualizarla en su tiempo. Ella es una joven andrógina, no se define, no define su género, es decir, le gusta esa intersección entre el hombre y la mujer, pero al mismo tiempo también siente una enorme carga social por esta decisión. Por otro lado, le encanta vestir de negro, le encanta la música gótica. Ella es muy fan de un grupo que se llama Joy Division, cuyo líder, el cantante, para los que sepan, conozcan un poco, recordarán que es Ian Curtis,
Ian Curtis, mejor dicho, Ian Curtis. Recordad que en inglés es un Spanglish, un poco extraño. Pero este personaje es un auténtico poeta torturado que padece una enfermedad epiléptica y que a veces en directo, cuando entra en un estado de máxima excitación por lo que está cantando, padece estas crisis, entra en convulsiones, cae al suelo y no deja de cantar. Sus letras son verdaderamente emocionantes, delicadas, es un gran poeta. Ian Curtis se suicida con 21 o 22 añitos, muy, muy joven, en la cocina de su casa mientras escucha una música glam, si no recuerdo mal. Pero bueno, es un contexto que precede al nacimiento de Sarah Kane, que ya apunta maneras, porque no hay que olvidar que el panorama teatral británico, inglés concretamente, los años 70, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial se queda muy anquilosado, ¿no? Y asistimos durante muchos años a unas enormes puestas en escena en los grandes teatros, en el Royal Court, en los grandes teatros londinenses, del Soho londinense, de la zona de los teatros en Londres, en los que vemos a grandes obras de Shakespeare, de Bond, de los grandes autores dramáticos del teatro británico, llevadas a cabo por grandes actores también muy conocidos, con unas escenografías fastuosas, es decir, unas puestas en escena convencionales en las que se invierte mucho dinero para garantizar un resultado y que todo el mundo se vaya muy contento a casa después de haber aplaudido a Ray Lear una vez más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es lógico pensar que la innovación teatral se va a producir en Gran Bretaña, en el Reino Unido, en las salas en las salas alternativas de los teatros, porque allí se empieza a experimentar con cosas que vienen sobre todo de Estados Unidos. Alguna de Francia también, pero sobre todo de Estados Unidos, donde se está llevando a cabo el método de las acciones físicas de Stanislavski, modificado por Lee Strasberg, que forma esta academia que ya todos conocemos, la famosa Academia del Método, donde va Marilyn, James Dean, Marlon Brando, Dustin Hoffman, todos los grandes actores, ¿no? Que quieren realmente crear sus personajes partiendo de su propio ser. Es un teatro muy orgánico. Bien, esto se traslada a Inglaterra y se empiezan a llevar a cabo algunas puestas en escena muy minimalistas, muy despojadas de todo artificio, que tienen como objetivo llegar al público de una forma directa. Bien, surge en este momento un movimiento que han dado en llamar interface, que aquí podríamos traducir en tus morros, porque es una expresión bastante directa y coloquial, ¿no? En el teatro interface lo llevan a cabo jóvenes que proceden de una generación previa, los jóvenes airados de esta obra tan famosa, Mirando hacia atrás con ira, de John Osborne, que marca un antes y un después. El interface pretende exactamente eso. Son jóvenes de clase media baja, orgullosos de su clase, es decir, con conciencia de clase, que se atreven a hablar directamente de cosas que son tabú, como la homosexualidad, como el desprecio a la maternidad, bueno, una serie de cuestiones que socialmente están muy mal vistas. En este contexto y en el punk se desarrolla Sarah Kane. Sarah Kane es una mujer, es una dramaturga. De ella se espera pues un tipo de teatro probablemente más acomodaticio. Pero ella, cuando hace este máster de teatro, de dramaturgia, de escritura dramática en Birmingham, tiene muchos desacuerdos ya con sus profesores, con los conductores de este máster, con el director, que si no recuerdo mal, a ver, lo tengo por aquí, se llama... Pues no lo tengo. Bueno, pero lo podéis consultar, porque todo lo que os cuento finalmente, después de esta conversación, de esta conferencia, vamos a llamarlo, os daré una pequeña bibliografía para que los que estéis interesados en conocer más de Sarah podáis acceder a las fuentes a las que yo he tenido acceso y de las que me he nutrido para contaros todo esto. Volvemos a Sarah y vemos que ya no está a gusto en el máster. Y sin embargo, escribe una trilogía de monólogos chic que son muy duros ya. El lenguaje es tremendo, ella es muy directa. No habla con tapujos de las cosas, con las palabras exactas, sin olvidar que es una grandísima poeta. Bien, esta trilogía de monólogos sí tiene una temática que es la violación, la bulimia y la indecisión sexual.
la indeterminación del género en una persona. Entonces son 3 temas que están en ese momento muy en alza, digamos, en la vida de una persona que tiene 19 años en ese momento, Sara. 19, 20 años, ¿no? Para ella el tema de la bulimia es importante porque probablemente la padeció. Yo no tengo la constancia, pero ella en algunos de sus textos habla de que se ve gorda y sin embargo es una mujer delgada, muy andrógina. Su aspecto es el de un muchacho, ¿no? A ella le gusta parecer un chico. Ella es bisexual. Ella cree en el amor. Sobre todo cree en el amor como una fuerza redentora que mueve el mundo y que salva realmente al mundo. Iremos más adelante cuando hablemos de la temática de los textos de Sara. Ahora estamos con cómo es ella. Es una personita rebelde, muy trabajadora, muy culta, porque le encanta leer, es una ávida lectora de todo el teatro y además tiene todo el teatro jacobino, isabelino detrás, ¿no? Todo el teatro de Shakespeare, de los grandes, pero además le encanta, por ejemplo, Wigner, de los autores europeos. Ella es deudora, y lo dice siempre con mucha claridad, de Antonin Artaud y de su teatro de la crueldad. Es decir, que sabemos las fuentes, también le interesa mucho Beckett, sabemos las fuentes de las que bebe, ella lo dice además en numerosas ocasiones, y vemos cómo se va conformando un teatro que tiene 2 características principales. Una es que está escrito por una grandísima poeta, y la otra es que no elude ninguno de los temas de los que no se atreve a hablar nadie. O sea, Sara no es que sea políticamente incorrecta, es que es el azote de lo políticamente correcto. Y lo hace además con una ternura, porque claro, nos vamos a encontrar que su primer texto, bueno, esta trilogía ella la presenta en el Fringe, en el 71 y el 72, si no recuerdo mal. En el 71 presenta el primero de los monólogos. A ver, eso sí que lo tengo por aquí, que trata sobre la violación, y es muy mal recibido, lógicamente, pues porque habla de una forma muy directa, ¿no? Y no utiliza perífrasis, ni circunloquios, ni excluye palabras malsonantes. Para ella el lenguaje es un terreno de exploración muy importante. Entonces experimenta un rechazo, porque el público no lo quiere, el público no ve el esfuerzo que ella está haciendo en tratar de expandir las fronteras del drama, de cargarse las categorías convencionales, en este caso el lenguaje. Ella no quiere un lenguaje ampuloso, quiere un lenguaje directo, y un lenguaje que sea, pues eso, un poco in your face, un bofetón, que al culo lo llamamos culo y al coño lo llamamos coño, y no lo llamamos de ninguna otra forma. Y pues aquí 2 ejemplos pues como muy sencillos, ¿no? Vuelve al año siguiente con sus otros 2 monólogos, y tampoco tiene éxito, pero le ocurre una cosa en este Festival Fringe, y es que ella asiste a una obra de Jeremy Weller, que es un dramaturgo contemporáneo, que hablará posteriormente muy bien, porque llega a ser es compañero de Sara, y él presenta una obra que se llama Mad, que vuelve loca a Sara. Ella llega a decir: me ha cambiado la vida, esto, así es como yo entiendo el teatro. Así es como me parece a mí que se deben contar las cosas. Y a partir de ese momento, Sara empieza a escribir, digamos, entre comillas, en serio. Porque lo había hecho antes. Pero vamos a ver cómo la presentación de su primera obra, que la escribió durante el máster y que es visionada cuando apenas tiene el primer acto y el segundo esbozado pero no completo, y hay una persona que la ve, que va a ser luego su representante, que dice: esto hay que ponerlo en el off del Royal Court, porque esto es revelador, esto es novedoso, esto es importante. Y es su primera obra, Blasted. Blasted significa para nosotros reventado. Y bueno, pues cuenta la historia de un hombre y una mujer en una habitación de hotel, con una relación de masoquismo, de sadismo por parte de él hacia ella, sadismo intelectual, moral, emocional, incluso físico también, porque hay algún golpe. Pero lo más importante es esa dominación de género tan peligrosa de un hombre mayor, periodista en este caso, que es un gremio que ella conoce bien porque su propio padre es periodista, sensacionalista, sobre una muchacha que tiene un defecto vocal, que articula con dificultad, que es todo sensibilidad, que parece incluso poseer algún tipo de discapacidad emocional que le hace... desde luego es una minoría. A Sara le interesa mucho trabajar con las minorías excluidas, ¿vale? Reivindicar el valor de los seres humanos, sea cual sea su forma de ser, ¿bien?
Esto es el primer acto, que es convencional, un hombre y una mujer en un hotel. Pero la propia Sara comenta que estaba escribiendo esto, que ella sabía que quería escribir sobre la dominación de género y de clase de un hombre y una mujer, pero está viendo al mismo tiempo, mientras escribe, está puesta a la televisión y ella ve en un informativo una anciana de Srebrenica durante la época de la guerra de los Balcanes, terrible, guerra por otro lado, y ve a esta mujer llorando y pidiendo a cámara, por favor, que alguien les ayude, que les están masacrando. Y Sara se da cuenta, dice, ¿qué hago yo escribiendo aquí sobre un tío y una tía en una habitación de hotel? ¿Cuántas veces habré yo visto a una persona pidiendo ayuda desesperadamente porque está en una situación de guerra y nadie hace nada? De esto es de lo que yo quiero escribir. Pero tampoco quería perder este hombre y esta mujer. Y en su primer acto, este teatro convencional, de esta relación de ellos en el hotel, se da la vuelta y se convierte en una pesadilla en la que aparece un soldado que dinamita esa relación de poder del hombre sobre la mujer y lleva a cabo una serie de actos atroces que están, entre comillas, justificados porque él procede de una guerra, procede del dolor y no está haciendo nada que no le hayan hecho a él antes. Y aquí nos encontramos con violaciones, mutilaciones, todo tipo de humillaciones que se producen desde el soldado hacia el protagonista masculino, hacia Ian, que se llama el protagonista masculino. Bien, es la primera vez que una mujer se atreve, es la primera vez que nadie se atreve a mostrar una violación de un hombre a otro hombre en escena, que se atreve a mostrar sangre, gritos, todo tipo de fluidos, amputaciones, violaciones, este tipo de violencia tan específica que tiene lugar en los territorios de guerra, porque ella se pregunta, ¿qué relación hay entre la violencia que se puede establecer aquí en Londres con la violencia que se produce en cualquier campo de batalla? Y ella llega a la conclusión y dice, vale, una es la semilla, la otra es el árbol. Consigue unir esas dos cosas en una puesta en escena que además la hace un día, se hace en la sala off del Royal Court, uno de los días que no recuerdo si el día anterior era fiesta o el posterior, entonces el día que tenían que ir los críticos era fiesta o algo así, entonces aparece en este día. El 85% del público que había en la sala eran críticos, hombres blancos de 50 años para arriba, que no soportaron que una muchachita de 21 años pusiera en escena unas realidades tan dramáticas, tan duras, tan expresadas con tanta fiereza y al mismo tiempo con tanto lirismo, es decir, los dejó clavados al asiento con esta obra. Las críticas fueron demoledoras, las críticas fueron terribles. Ella se defiende diciendo, si nos negamos a representar algo, estamos negando su existencia, y eso es lo peor que podemos hacer, porque la única manera de cambiar el mundo es aceptando quiénes somos y cuál es nuestra realidad. Es decir, ella no evita ningún tema por doloroso que sea, lo pone en escena. La crítica no lo soportó. Y además la crítica fue personal. Se estaba criticando sobre todo el hecho de que era una mujer. A una mujer no se le presupone capacidad para el mal y para expresar el mal de esta manera, desde la mentalidad de los críticos británicos de esa época. Estamos en los años 90, ¿bien? Entonces ella, pues bueno, se defendió diciendo que ella piensa que esta obra no es peor que caerse por una escalera, es decir, produce dolor cuando te caes, pero luego te levantas y sigues caminando. Y que su objetivo, y que si ella se dedica al teatro, es precisamente por la posibilidad de poner en escena todas esas realidades que es que las estamos viendo en la tele todo el día y no pasa nada, que es que los juegos y los telediarios son mucho más brutales que aquello de lo que ella habla. Lo que pasa es que ella lo hace en directo, te lo pone ahí, in your face, te lo pone en tu cara. Bien, después de la crítica de Blasted, ¿ella qué hace? Pues sigue escribiendo. Entonces le encargan una obra clásica. Este dato sí os lo voy a decir. Es el Gay Theatre de Londres. El Gay Theatre le encarga una obra clásica. Le encarga poner en escena un mito clásico. Y ella elige a Fedra. Y escribe Fedra's Love, el amor de Fedra. Y esta es lo que ella llama su comedia, es tremenda, porque ella pone el foco sobre todo sobre Hipólito. Ella llega a decir que en ese tiempo de su vida, Sara padece depresión en los últimos
15 años de su vida de una forma constante, va y viene, ¿no? Entonces ella sufre de depresión y en esta época ella explica que escribe un Hipólito que es ella misma y escribe una Fedra que es ella misma. Y todos los personajes tienen mucho de sí misma porque ella está transitando por un estado mental muy delicado y está al mismo tiempo muy enamorada. Entonces ella dice que escribe sobre el amor tan apasionado que siente Fedra, un amor fatal porque lo coloca en una persona que no quiere ser amada, es un individualista que se busca a sí mismo, que no le gusta lo que encuentra cuando mira hacia adentro y que no permite ser amado. Entonces, cuando amas a alguien que no quiere ser amado, el estado de frustración es permanente. La obra es muy dura. Bueno, en esta obra aparecen, pues por supuesto, felaciones, violaciones, amputaciones de todo tipo y finalmente unos buitres se comen los restos. Pero también aparece, como en todas las obras de Sara, el amor como elemento redentor, es decir, el amor es la única fuerza cuando es real, evidentemente cuando no es una pose, cuando es una pose tiene muy mala solución, pero cuando el amor es real es la máxima potencia que puede experimentar el ser humano. Y los personajes de Sarah Kane se redimen siempre por el amor. Bien, en el caso de Fedra, digamos que la revolución que hace Sarah Kane es más que formal, es de contenido, porque ella pone, por ejemplo, coge la tragedia, la sitúa como una crítica a la familia real británica, claramente, en todo lo que tiene de aberración, de mantener esos sólidos principios de cara a la galería y ese nivel de corrupción ética, moral, que caminan parejos, ¿no? Y al mismo tiempo también, aparte de ser una crítica a la familia real británica, es una crítica tremenda a la psiquiatría, a los medios de comunicación y a la religión. Hay un sacerdote que aparece, bueno, ella utiliza todos estos recursos y una vez más le pega una patada a la sociedad y le dice, aquí estamos y nos estamos dando cuenta de lo que estáis haciendo, y lo hace a través de sus textos y lo hace con una poesía sublime. Bien, vuelve a tener una crítica bastante dura, pero escribe su tercera obra. Y es esta, iba a decir, no sé si es la que más me gusta, porque me gustan mucho todas, pero escribe Cleansed, depurados. Y esta obra surge porque ella está leyendo a Roland Barthes, el filósofo, y él llega a decir que una persona enamorada realmente es como una persona en un campo de concentración. Experimenta un tipo de alienación física, psíquica y emocional, ¿vale?, que le impide ver con claridad. Entonces ahora primero se revela contra esto, porque ¿cómo va a ser que el amor que ella venera produzca este tipo de sensaciones en una persona, de conductas? Pero lo cierto es que acaba dándose cuenta de que es verdad, de que cuando uno ama se desubica, pierde su lugar, pierde el espacio, no tiene a dónde ir emocionalmente si ese amor no es correspondido, si ese amor no va dirigido a la persona adecuada, sino como de costumbre al que no se enamora de ti, y de eso sabemos un poco casi todos. Bien, entonces en este caso Cleansed es una obra que lo que tiene de revolucionario es el espacio. Está dividida en, no sé si son 21 escenas que tienen un ritmo vertiginoso con varios personajes y uno de ellos que es un torturador. El espacio es supuestamente el campus de una universidad, pero tal y como Sara lo trata parece el campo de exterminio, el campo de concentración del régimen nazi por excelencia, porque es un espacio aberrado. Las duchas de ese supuesto campo universitario, de esa supuesta universidad, las duchas son cabines de peep show, de observación de prostitución. El campus en sí mismo tiene alambradas. La persona que lo dirige, Tinker, que además curiosamente lleva el nombre de uno de los críticos más feroces contra Blasted, un periodista que cargó mucho contra ella y la llamó directamente loca y sucia mental. Bien, pues este Tinker es una especie de doctor Mengele que se permite experimentos de todo tipo, amputaciones, etcétera, etcétera. Se produce también una transexualidad, un cambio de género por amor de una persona que está tan enamorada de su hermano que acaba convirtiéndose en él. Es decir, hay un montón de situaciones que parecen irreales, pero que sin embargo son metáforas, son arquetipos de lo que Hannah Arendt, por ejemplo, llamó la banalidad del mal, y ahí entronca con esta idea del campo de concentración, ¿no? La gente hace lo que tiene que hacer y en ese contexto se producen aberraciones y demuestra que el amor
Si te cortan un dedo, sigues amando. Si te cortan dos, si te cortan... Llega un momento en el que dices, no, corta solo a mi pareja mejor, porque yo ya no soporto más dolor, ¿bien? Entonces se carga un poco el estereotipo de los enamorados, pero una vez más, insisto todo el tiempo en esto, porque puede parecer que ella es bruta, basta, zafia, y no, es de una delicadeza, su poesía, su prosa poética, su lenguaje es tan bello, su puesta en escena ya se sirve mucho de la música y en este caso de la iluminación, por ejemplo. Ella busca una puesta en escena bastante expresionista y las músicas que ambientan, generan la atmósfera adecuada para que pueda desarrollar sus temas, ¿no? Sus temas que son, pues eso, el amor no correspondido, el dolor, la tortura física y psíquica, el propio amor como elemento redentor, la imposibilidad de conectar con el otro, la muerte, la degradación, la propia iluminación en un contexto incapaz de recibir al que es diferente. Todas estas razones las pone en escena en sus textos. Y en el siguiente, su exploración formal llega a un límite. El siguiente es una obra que se llama Crave, ¿vale? Ansia, se ha traducido aquí como ansia. Y aquí ya las categorías formales, convencionales del teatro, se las ha cargado enteras. Ya no hay personajes, ya no hay caracterización, ya solo hay voces. Los 4 actores están sentados, no están caracterizados de nada, no están vestidos de nada, no representan nada, son solo voces. Y esas voces sobre el papel ni siquiera tienen nombre, son letras A, B, C, D. Y textos. Y textos que entroncan entre ellos con una partitura musical. Lo más importante es cómo ella consigue dotar de contenido a un ritmo de palabra en el que se van alternando las voces como en una sinfonía. Y la temática aquí es eso, es la imposibilidad de contactar con el otro, la frustración vital, el estar insertos en una sociedad que produce un grado de dolor institucional a los individuos, que hace que los individuos, las personas, estemos aberradas, alienadas, adocenadas, experimentemos grados de dolor, de ansiedad, de frustración tan grandes que nos alejan de nuestra verdadera esencia de seres humanos. Bien, todo eso lo refleja Crave, ansia. Ella, al mismo tiempo que sigue escribiendo, porque todas estas obras, y la que viene a continuación, que es su última obra, que es 448 Psicosis, las escribe al mismo tiempo que se desarrolla su vida. Ella da conferencias, hace talleres, viaja a festivales, colabora con periódicos, es decir, es una trabajadora infatigable y una creadora absoluta. Bien. Y todo esto lo hace además en unos contextos de enfermedad mental, de depresión constante, de hipersensibilidad frente a un mundo que no es que no lo entienda, es que no lo acepta, y su única forma de cambiarlo es ella misma transitar ese dolor para desde su verdad llevarlo a la escena. Por eso pienso que, aparte de su talento, le debemos a Sarah Kane esa capacidad sacrificial que muy pocos estamos dispuestos a llevar a cabo en favor de nuestro arte, ¿eh? Y es lógico, pero ella lo hizo. Ella fue el vehículo entre el dolor y nosotros, o sea, ella utilizó su cuerpo, su alma, su ser, su palabra, y claro, le pasó una factura importante, porque esta depresión en la que ella vive no la abandona, y escribe su último texto en unas condiciones. Pero ojo, Sarah Kane se suicida unos días después de haber terminado 448 Psicosis, pero no podemos cometer el error, igual que ocurría con Sylvia Plath, de contemplar este texto como una carta de despedida de una mujer con problemas mentales, porque sería hacerle un flaco favor a uno de los textos más revolucionarios, más exquisitamente pensados y llevados a cabo, que es precisamente 448 Psicosis. ¿Qué es lo que hace Sarah aquí? Sarah traslada al papel la desintegración mental por la que está pasando, y lo hace utilizando el lenguaje de manera sublime. Para ella el lenguaje en literatura le hace un flaco favor a la verdad. Ella cree que se utiliza el lenguaje más para ocultar, disimular la verdad, rodearla artificiosamente, para evitar la claridad de las cosas. Y entonces su lucha es conseguir que el lenguaje sirva para expresar literalmente la verdad. Y su verdad en este momento es que está transitando por la disgregación de su mente,
por una degradación de sus procesos mentales. Entonces el texto pues es como un conjunto de fragmentos, de pedazos reunidos en un contexto con una línea vehicular que articula esta producción, que es 448 Psicosis. Tiene recetas de medicamentos, series de números, palabras inconexas, conversaciones que no sabemos si son diálogos o monólogos, no sabemos cuántos personajes hay, no sabemos cuántas voces hay, no sabemos si ella dialoga consigo misma, dialoga con un doctor, no sabemos si ese doctor es real o es imaginario. Lo único que queda claro todo el tiempo es que hay una alta dosis de poesía, una altísima dosis de verdad y una altísima dosis de dolor. En esta ocasión, Sara transita el dolor sin ningún tipo de paliativos y es ella misma, su ser, el que lo vehicula para trasladárnoslo. Ella llega a decir, y me vais a permitir, si lo encuentro, este pequeño fragmento de 448 Psicosis, que es verdaderamente revelador. Uy, madre mía, parezco Einstein. Verdaderamente revelador entre cómo ella entiende y por qué escribe. Y ella llega a decir en esta obra: escribo para los muertos, los no nacidos. Después de las 4:48 no volveré a hablar. He llegado al final de esta lúgubre y repugnante historia, la historia de una mente confinada en un cuerpo extraño, rechazada por el perverso espíritu de una mayoría moralmente intachable. He estado muerta por mucho tiempo, de vuelta a mis raíces. Canto sin esperanzas en el límite. No me digáis que no es una articulación preciosa. Ella realmente es una grandísima poeta. Ella dice, por ejemplo, que le pone este nombre a la obra 448 Psicosis porque es el momento en el que los ansiolíticos, los calmantes que toman, los antidepresivos, dejan de hacer su efecto. Es lo que Sylvia Plath llamaba la hora azul. Bien, un momento de la madrugada en el que, al haber retrocedido el efecto de los calmantes, hay una lucidez absoluta y una intensidad del dolor emocional absoluto. Y es en ese estado de, podríamos decir, catártico, de desesperación, de pureza, de realidad emocional, de verdad emocional, donde ella experimenta sensaciones que luego lleva al papel. Ella piensa que tiene que haber una forma, y ella cree que esa forma es el amor, pero no consigue encontrarlo, claro. Una forma de salvarse, una forma de curar ese dolor, que no sea, como ella dice, la castración química, la castración de sus ideas, porque toda la medicación que le dan para que no sienta esos deseos de matarse, la deja sin pensamiento, le roba lo que para ella es más preciado, la capacidad de articular mensajes. Entonces, como tiene que elegir entre vivir, que es tomar la medicación, y no poder escribir, o poder escribir, no poder escribir porque me mato, porque no soporto tanto dolor emocional, patológico, pues ella accede a tomar esa medicación y escribe lo que sale de su mente con esa medicación. Y eso es 448, Psicosis. Es una obra estremecedora y muy bella. Es una obra además muy difícil de poner en escena. Yo la he visto representada en el Teatro Fernán Gómez, en la sala pequeña, recuerdo hace muchos años, por una actriz argentina, si no recuerdo mal, de nombre Leonor, pero lo buscaré y en mi próximo post lo diré claro, porque esta mujer, esta grandísima actriz argentina, merece que yo pueda decir su nombre, ¿no? Que la verdad es que la representación fue espectacular. Éramos 5 personas en la sala, todas clavadas al asiento, porque es un texto difícil. La interpretación fue muy sobria, muy despojada, una mujer, un pequeño foco, un taburete, y ella expresando a través del texto todas estas emociones, todas estas circunstancias. Recuerdo que en la sala de al lado, en la sala grande, había una obra cómica de Héctor Alterio y, si no recuerdo mal, Pedro Osinaga. Y había un colectivo de señores que habían venido de su pueblo a ver esta obra, pero se habían quedado sin entradas y se les ocurrió entrar en la sala de al lado, que era donde se estaba representando 448. Bien, pues os comento que hubo un momento en el que estas personas se levantaron indignadas exigiendo que les devolvieran su dinero, tratando de callar a la actriz.
que siguió adelante, acusó el golpe, pero siguió adelante hasta que una persona del público, un señor que estaba detrás de mí, se levantó, les mandó callar, les dijo que se fueran y que respetasen lo que estaba pasando allí, porque no lo entendían y eso no era problema de nosotros los 4 o 5 que estábamos. Salieron indignados. Hasta ese punto el texto de Sarah Kane se te mete dentro y te mueve, como diría Antonina, acto, para esto está el teatro, porque si no, vamos todos a ver revista, que está muy bien. El teatro como entretenimiento es maravilloso, es fascinante. Y todo mi respeto para las personas que hacen este tipo de teatro. Pero por favor, respetad también a las personas que se juegan la vida en un escenario. Y cuando digo que se juegan la vida es porque para que un actor pueda transmitir verdad, tiene que ser verdad. Tiene que transitar, y más cuando se trata de este tipo de trabajos, unas realidades para las que, oye, nos entrenamos, para eso somos actores, tenemos recursos, tenemos técnicas, pero eso no significa que sea fácil. Eso implica una gran voluntad sacrificial también. Es como decía Platón respecto a los artistas, en este caso a los actores, ¿no? El furor dionisíaco que se apodera de nosotros y nos convierte a través del entusiasmo artístico en vehículos para la expresión de los dioses, que llegue a los hombres a través de los actores, que son héroes. La palabra entusiasmo significa en griego inceusasme, es decir, poseído por Zeus, poseído por Dios, poseído por el arte. No, es un estado peculiar. Sarah Kane escribía desde ese estado. Los que la leemos, si la leemos desde nuestra verdad, de una forma valiente, entramos en ese estado. Y los que van a ver su trabajo, si son honestos, si son valientes, alcanzan ese estado. Y eso es catarsis. Y ese es el objetivo del teatro desde su origen. Entonces pienso que debemos estar agradecidos y agradecidas a todas estas personas que se dedican a, como hizo Sarah Kane, ser el filtro a través del cual tenemos acceso a verdades terribles que están muchas veces en nuestro subconsciente y no las dejamos aflorar por miedo al que dirán, por miedo al que se pensará o por miedo a nosotros mismos. Ella lo hace con un valor incuestionable, lo hace con un talento incuestionable, desde la verdad, con un lenguaje maravillosamente poético y hermoso, aliada de la música y de la luz. La palabra de Sarah Kane es transformadora y yo os emplazo a todos a que la leáis y a que vayáis a sus espectáculos si es que en algún momento en este país alguien pone dinero para que podamos producir una puesta en escena en condiciones de alguna de las obras de Sarah Kane. Y bueno, dicho esto, lo voy a dejar aquí, pero os voy a dar, como os he dicho antes, porque lo prometido es deuda y yo deudas no quiero, algunas de las fuentes que yo he manejado por si queréis ampliar vuestra información sobre esta grandísima dramaturga, porque yo solo he hecho un pequeño esbozo, aunque espero que os guste. Y estas fuentes son la primera y principal. Bueno, hay una clase magistral de Elina Montes, es una conferencia muy buena, está online y se llama, es sobre 448 psicosis, ¿vale? Podéis buscarlo así como 448 psicosis, Elina Montes. Y es una conferencia de 1 hora en la que ella entra en un análisis pormenorizado de esta última obra de Sarah Kane. Es verdad que Sarah la escribe, la termina y unos días después se toma 40.000 pastillas para morir. No soporta ya más la vida. Pero bueno, la consiguen salvar y la llevan al hospital, donde le quitan todo lo que pueda consumir, que le pueda hacer daño, pero ella consigue burlar la vigilancia de sus enfermeras y en un despiste se ahorca con los cordones de sus botas en el cuarto de baño del hospital, el King College. El padre de Sarah Kane contempla iniciar una demanda, pero lo cierto es que ella tiene una voluntad suicida muy grande. Y es más, esta obra se estrena 1 año después de su muerte. La última frase del texto es: por favor, corran las cortinas, bajen las persianas, por favor, apaguen. Y esa es la última frase de Sarah Kane con la que nos podemos quedar. Hay una tesis doctoral también de María Eugenia Machamala, si no recuerdo mal, Matamala Pérez, que se llama Sarah Kane, una visión crítica, una edición crítica, que esta es buenísima para comprender sus obras. Bien, y luego por último la revista Primer Acto le dedica un capítulo entero. Yo he leído mucho sobre todo a Graham Saunders, que es uno de los grandes
biógrafos y analistas de la obra de Sarah Kane. Y también es interesante recordar que, aunque ella fue muy, muy, muy criticada, en realidad era, como bien dijo Harold Pinter o algunos de sus compañeros de ese momento, una especie de Gambot contemporáneo, irreverente y fantástico en forma de mujer, una mujer andrógina, una belleza en cualquiera de los casos. Gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima, que ya os garantizo que va a ser genial. Ya estoy en ello.